Muy buen día, amigos de la familia Medicritic. Hoy estamos en una nueva edición de nuestro podcast. El día de hoy tengo el gusto de compartir el escenario con mi colega y amiga Adriana Cepeda y mi buen amigo Benito Parra Maldonado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tiene que ver de los motivos de reingreso de los pacientes que han salido de hospital, cuáles son las principales causas, cuál es el efecto que tiene en la familia, y vamos a tratar de definir un poquito lo que es el síndrome post-cuidados intensivos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola doctora, hola doctor Pavel. Para mí es un gusto poder compartir este momento tan agradable, la verdad, como siempre lo decimos, siempre como en familia, ¿no? Entonces, pues adelante, vamos a platicar. Un gusto nuevamente y pues bienvenidos a todos. Así es, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros en este podcast y pues para platicar en especial de este tema tan importante y muchas veces olvidado en los pacientes que han salido de las unidades de cuidados intensivos. Como ustedes saben, amigos, la terapia intensiva es un lugar donde habitualmente manejamos pacientes críticamente enfermos, pacientes muy graves con alto riesgo de poder perder la vida. Son pacientes que generalmente cursan con una estancia prolongada, son pacientes que requieren soporte de muchos aparatos para ayudarlos a respirar, para mantener la función de su riñón, para mantener su función del corazón adecuadamente. Son pacientes que durante toda esta estancia, que llegan a ser en promedio, está descrito, de 5 a 7 días, los que cursan con estancia más corta, pero hay estancias tan prolongadas como 3 o 6 meses. Durante todo este periodo de tiempo, la familia los acompaña y es obvio que pasan por una serie de situaciones estresantes, complejas, donde tienen que readaptarse en su función normal como familia para estar apoyando y acompañando a su familiar. La primera pregunta importante acá es, ¿cómo debemos nosotros, como terapeutas, médicos, como profesional sanitario, abordar a estos pacientes, Benny? Bueno, la verdad es que esta es una excelente pregunta y qué gusto poder platicarlo con ustedes, que son médicos intensivistas. Y la verdad es que la respuesta, a grosso modo, sería trabajo en equipo. El trabajo interdisciplinario es el que nos va a llevar a los grandes resultados con este grupo complejo de pacientes, ¿no? Entonces, tenemos la fortuna que desde el que el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, en la terapia intermedia, pues desde ahí estamos en comunicación con ustedes para ver cuál va a ser el plan médico y partiendo de ahí nosotros reconocer cuándo está en condiciones el paciente para iniciar la rehabilitación de nuestra parte, ¿no? En nuestro contexto. Sin embargo, no podría ser posible sin un trabajo previo o gracias a ustedes para que el paciente esté en condiciones de rehabilitarse, ¿no? Entonces, simple y sencillamente sería como eso, el trabajo en equipo, la comunicación constante. Y creo que ir todos hacia un mismo objetivo, ¿no? En este caso, la progresión y obviamente la funcionalidad de nuestro paciente, a pesar de que esté en la terapia intensiva. Bien, Adri, y hablando de este equipo interdisciplinario, ¿quiénes son o qué personajes juegan un papel determinante? Si tú pudieras decir, toda terapia intensiva debe tener a estos personajes pendientes de la evolución de nuestros pacientes, ¿quiénes serían los pilares de esta atención? Bueno, pues creo que, obviamente el intensivista, que es el que ha estado pues al pendiente, ha sacado como esta situación crítica del paciente y que se pueda reconocer el momento idóneo donde sea necesario poder iniciar ya esta etapa de recuperación o de rehabilitación. Y pues siempre debe de ir tomado de la mano de múltiples especialistas que de alguna forma van a sumar para el beneficio de la recuperación de este paciente, que no lo podríamos hacer solo nosotros o solo los terapeutas, incluyendo por ejemplo, el área nutricional. O sea, si nosotros no tenemos a este paciente que ya esté haciendo o recibiendo su nutrición de forma adecuada, su aporte de proteínas, la movilización temprana, inclusive cuidado de heridas o que nos ayuden para la cicatrización, pues no lo podríamos hacer también de la mano sin el nutriólogo que tiene que estar a la par de nosotros. También pues puede ser que se necesite algún especialista, por ejemplo, en alguna situación específica, como puede ser en algo pulmonar, quizá el neumólogo, el cardiólogo, que también puedan
apoyar o tratar de mantener esta estabilidad para poder hacer la rehabilitación. El equipo de enfermería, obviamente, que también son parte crucial en el manejo del paciente crítico, son nuestra mano derecha y son las que también es muy importante porque también ellas identifican, quizá hasta de forma más temprana de nosotros, cuando hay una situación que pueda condicionar que a lo mejor ese día el paciente no se pueda rehabilitar. Entonces, pues creo que en general es el equipo multidisciplinario básico. Así es. Amigos, es muy importante con esto que explica la doctora Adriana, entender que un paciente que está en terapia intensiva no solamente está en cargo de un solo especialista. El equipo interdisciplinario incluye nutriólogos, incluye terapeutas y terapeutas formados para rehabilitar pacientes o personas en estas condiciones, psicólogos incluso, farmacéuticos clínicos. Creo que es un escenario complejo, pero es muy importante que ustedes sepan cuando tengan alguna situación similar, algún familiar enfermo o de conocidos que estén en terapia intensiva, es importante que entendamos que los mejores resultados siempre se dan en trabajo en equipo, ¿va? Hay algo muy importante que debemos nosotros definir, Benny, si nos ayudas, que el paciente que está en la terapia intensiva desarrolla una condición de debilidad, ¿cierto? Claro, bueno, la verdad es que un gran grupo de pacientes que ya tienen de por sí una estancia prolongada en la terapia intensiva, sabemos que pues en la terapia intensiva ingresan una cantidad muy heterogénea de pacientes, ¿no? Puede ser el paciente con un daño neurológico, un estado con una sepsis, un estado de choque, diferentes entidades que a lo mejor, probablemente ahora que lo menciono del adulto mayor, es más probable que un paciente más de 65 años, es más probable que adquiera esta entidad clínica, ¿no? Que a lo mejor uno de 30, 35 años. ¿Pero qué es? Al final de cuentas, la debilidad adquirida es un conjunto de signos y características. Propiamente se caracteriza por una debilidad generalizada, pero que se inicia posterior a la enfermedad crítica, ¿vale? Entonces, es muy probable que nuestro paciente, a lo mejor que ya lleva 48 horas en la unidad de cuidados intensivos y que antes él se podía parar, podía caminar, podía ir al baño, o sea, no tenía ningún problema con su movilidad. Posterior a ese ingreso, porque fue necesario en ese momento, a lo mejor no se movió, parte de ciertos medicamentos, a lo mejor también tuvo una crisis o tuvo ahí pues cambios significativos en la hiperglicemia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para nosotros determinar si el paciente tiene esta entidad o no. Y que al final de cuentas es una debilidad. Entonces, posterior al ingreso o ya una vez que está cursando la enfermedad, notas que el paciente a lo mejor ya no puede mover el brazo igual, ya no puede mover la pierna de cierta manera y que le cuesta mucho trabajo moverse, ¿no? Entonces, ahí tú tendrías que considerar. Obviamente se tienen que hacer evaluaciones clínicas y evaluaciones un poco más específicas para diagnosticar esta entidad clínica, ¿no? Eso pues va a ser gracias, o para poder diagnosticar esta entidad clínica, pues va a ser gracias al rehabilitador, pero también al médico tratante, ¿no? Entonces, creo que es bien importante que lo detectemos para nosotros poder comenzar a rehabilitar. Eso es lo que yo considero más importante, al menos en este momento. Bien. Entendemos entonces, Benny, que todo paciente que ingresa a la terapia intensiva, hablaste de algunos diagnósticos como sepsis, que es importante si nuestros amigos tienen la duda y les gustaría saber acerca de este tema, que nos compartan en los comentarios para poder nosotros tener un tema o una sesión en particular para eso. Pero hablando en términos generales, todo paciente que ingresa a la UCI tiene factor de riesgo para hacer esta entidad que es prácticamente el demonio de todas las terapias intensivas cuando los pacientes desarrollan esa debilidad adquirida en la UCI. Adri, ¿nos puedes compartir qué pacientes son aquellos que consideras que tienen más riesgo de acuerdo al diagnóstico, ciertas características de presentar esta entidad? Sí, bueno, como mencionamos, todos los pacientes que tienen esta estancia prolongada, que va a depender de la literatura, puede ser más de 7 días, inclusive unos consideran más de 9 días, sabemos que ya el hecho de estar en una terapia intensiva va a generar cierta debilidad, porque obviamente la movilidad va a ser diferente, aunque sea una persona previamente sana, que a lo mejor fue un accidente automovilístico y que no tenía como una comorbilidad previa, pero ya con estos 7 a 9 días que esté en reposo, sabemos que su desgaste muscular va a ser mayor. Y pues tenemos
algunas entidades que ya son muy reconocidas, que vamos a tener en especial un incremento en ese riesgo. Pacientes neurológicos, que sabemos que a lo mejor su estancia va a ser aún prolongada y su movilidad se puede ver restringida o disminuida o nula. Tenemos pacientes que han estado ventilados, en especial porque sabemos que a lo mejor en esas fases tempranas de la ventilación, aparte de la inmovilidad, se usaron esteroides, relajantes musculares que nos van a condicionar un mayor riesgo de debilidad. Adultos mayores, como ya lo comentó Benny, que sabemos que a lo mejor ya previamente cursan con sarcopenia o cierta debilidad, que eso también les va a condicionar que su debilidad sea mayor en las unidades de cuidados intensivos. Esos son factores de riesgo que se identifican de forma temprana como banderitas rojas, pero sabemos que esa debilidad la puede presentar todos los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Por eso va a ser muy importante tener estas evaluaciones de forma constante para identificarlos de forma temprana y lo más pronto que se pueda empezar a movilizarlos. Muy bien, ahora entiendo que mi padre o mi abuelito es una persona de alto riesgo entonces para desarrollar esta situación compleja en la unidad de cuidados intensivos. 75 años con un problema en los pulmones que requieren que le ponga una máquina para ayudarla a respirar, el hecho de tener sedantes para que él pueda estar en ese momento dormido y se pueda llevar por la máquina que se llama ventilador mecánico, ¿sí? Entonces, van muchos medicamentos que usamos. Prácticamente todos los medicamentos que usamos en la unidad de cuidados intensivos contribuyen a que se desarrolle esta situación, ¿cierto? Y hablando, Ben y Adri, de qué impacto tiene o cuánto tiempo tardaría en recuperarse mi abuelito o mi papá que está en la terapia intensiva y que el médico me ha dicho, sabes que tu papá está muy débil, tu papá no se va a poder mover, porque eso genera mucha angustia, ¿cierto? ¿Qué impacto puede tener? ¿Cuánto tiempo tardaría mi papá, mi abuelito en poderse recuperar? ¿Qué se debe hacer? ¿De qué manera yo como familiar puedo contribuir para que esto aminore el tiempo de recuperación o acorte el proceso de recuperación? Eso es bien importante, que lo debemos de tomar en cuenta, porque no solamente termina nuestro trabajo en diagnosticar, sino ahí es donde comienza, ¿no? Entonces, diagnosticaste y ahora sí tienes que comenzar a tratar o a rehabilitar. Pero aquí debemos de considerar en un paciente, en cualquier tipo de paciente, pero en este caso un paciente crítico, 3 esferas principalmente, que es la cuestión personal, familiar y psicosocial, ¿no? Entonces, todo esto puede estar afectado pues de una manera significativa por la enfermedad crítica. Entonces, cuando tratamos, no solamente tratamos a un paciente, sino estamos tratando a una persona, que esa persona tiene una condición social, donde tiene familiares. Entonces también debemos de tomar en cuenta al familiar para poder interpretar o saber qué es lo que está sucediendo con todo este contexto, ¿no? Y partiendo de ahí, entonces ahora sí, ya evaluaste la fuerza, ya evaluaste si la persona puede caminar, puede pararse o necesita asistencia entre 2 o más personas, y partiendo de ahí, todo el equipo de rehabilitación tiene que armar un plan estratégico para poder decir, ¿sabes qué? Con base a la necesidad de mi paciente que no puede moverse, entonces necesitamos comenzar a hacer ciertas estrategias o ciertos ejercicios para mejorar la condición física. Pero no solamente tenemos que pensar en mejorar la fuerza, sino tenemos, y esto me gustaría que todo el mundo se lo quede grabado, tenemos que mejorar la funcionalidad. Porque nosotros, a la hora de que la persona egrese de la terapia o del hospital, sabemos que es una persona que a lo mejor necesita trabajar nuevamente, que necesita llevar dinero a casa y que al final de cuentas no quiere ser, si lo queremos llamar así, no quiere ser una carga para el familiar. Entonces nosotros, y también, y esta frase me encanta, nosotros no estamos creando supervivientes de una enfermedad, sino tenemos que crear personas que afronten la enfermedad y que una vez que egresen de la terapia intensiva, pues así como nosotros, que tenemos la capacidad de estar aquí sentados, platicar y que, bueno, que puedan desempeñar su vida sin ningún problema, ¿no? Entonces, esa es la importancia, la relevancia de llevar una adecuada rehabilitación. Muy bien. Adri, coméntanos, cuando el paciente va a casa, ¿no? ¿Dónde queda el equipo interdisciplinario? ¿Cómo se da ese seguimiento? ¿Cómo lo hacemos aquí en Mediclinic? ¿Cómo invitamos
a las personas que nos ven a que si cursan con una situación similar, acudan con nosotros. ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos puedes compartir? Sí, ese proceso se continúa. Bueno, si es un paciente que nosotros quizá ya conocemos o que hemos conocido su evolución, sabemos qué le pasó, cuántos días estuvo, qué situaciones vivió, pues le damos continuidad a ese proceso. Si es un paciente que a lo mejor viene de un hospital externo que no conocemos bien su proceso, se hace de forma inicial una valoración inicial. Todos los pacientes, los conocidos o no conocidos, vienen a la clínica y se hace esa valoración inicial. La valoración inicial pues tiene el apoyo de 3 personajes o 3 personas que son muy importantes. Uno, pues obviamente el médico rehabilitador que pueda evaluar la situación actual. Se hace un análisis o un diagnóstico con escalas validadas donde se puede evaluar de forma global cuál es la dependencia o la funcionalidad de ese paciente para poder desarrollar su rehabilitación en las semanas o meses que vayan a estar con nosotros. Está el apoyo de medicina interna para poder hacer la evaluación, porque sabemos también que si hay algo que todavía está pendiente por tratar o por modificar, pues ese avance no va a ser muy significativo. Si no tenemos un buen control de glucosa, de hipertensión, podría ser hasta riesgoso que venga a hacer una rehabilitación sin tener ese control. Y pues también la nutrióloga, que también se hace una evaluación donde se puede identificar factores de riesgo, si ya es un paciente que es sarcopénico, sus necesidades e inclusive la capacidad de deglución o las características de este paciente para el consumo de sus alimentos para que pues tenga una nutrición adecuada. Porque si uno de estos 3 pilares no está bien, la rehabilitación no va a ser exitosa, aunque esté en el mejor lugar. Entonces sí es muy importante este equipo multidisciplinario para poder hacer este manejo. Y también, aunque no se hace en la valoración inicial, pero sí es parte del manejo, también es mucho lo que comentaba Benny de la situación psicológica, porque muchos de ellos, al tener esa sensación de ser una carga, mi familia está modificando sus horarios para estar conmigo, a lo mejor el que era el pilar de la casa ya no puede trabajar porque me tiene que cuidar, o yo era el pilar de la casa y ahora ya dependo de otras personas. Entonces, si no manejamos también esa situación emocional, si no damos ese apoyo, si no le ayudamos a tener esa como apoyo psicológico, sabemos que también en un futuro, pues si es un paciente deprimido, no va a hacer los ejercicios, no va a querer venir a la rehabilitación. Entonces, es parte importante de ese manejo multidisciplinario. Y aquí me gustaría acotar algo de lo que menciona, doctora, que es bien importante. Nosotros decimos, en el mundo ideal, nos gustaría que el paciente se vaya sin dispositivos invasivos, en lo absoluto, funcionalmente caminando. Pero en algunas ocasiones no puede ser así. Entonces, a lo mejor un paciente, supongamos que estuvo 40 días, 50 días en la terapia intensiva, sabemos que es un paciente que probablemente esté débil a pesar de la rehabilitación. Es un paciente a lo mejor con una traqueostomía, que es un dispositivo que se pone aquí en la tráquea para los que nos están escuchando, ¿no? Para que pueda respirar una vez que la ventilación o el aparato para respirar, como dice el doctor Pavel, se prolongó, ¿no? Entonces también, si el paciente no puede comer, se va con una gastrostomía. Entonces eso es bien importante porque aparte de tomar en cuenta la rehabilitación, debemos de tomar en cuenta el personal que se va a cuidar al paciente una vez estando en casa, porque sabemos, lamentablemente, son los típicos pacientes que por alguna situación recae al hospital. Y es justo lo que tenemos que hablar en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esos pacientes? Muchas veces se complican y decíamos, íbamos muy bien y otra vez ya está en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar qué es lo que está sucediendo realmente, a pesar de que tenga todo el cuidado, ¿no? Sabemos que pueden suceder varias cosas, pero al final de cuentas es algo importante que sí debemos de tomar en cuenta y trabajar en ello. Claro, y que quede muy claro con las personas que nos escuchen, con nuestros amigos de estas familias, que una vez que el paciente egresa en la terapia intensiva, sale de hospital, eso es la primera parte del tratamiento, ¿no? Lo importante y lo más difícil probablemente para muchos de ellos viene después, cuando están en casa. Y justamente entender que una vez que egresa del hospital, la participación de un equipo interdisciplinario como nosotros en nuestra clínica, que estamos dispuestos a ayudar a la mayor cantidad de gente posible para que este proceso de recuperación sea lo
lo más corto y que pronto puedan volver a ser padres, puedan ser hermanos, puedan hacer sus actividades cotidianas, porque si no lo hacen, Benny, hasta el 50% de los pacientes en menos de 30 días van a regresar al hospital. Así es que los invitamos, amigos, si ustedes tienen conocidos o familiares que necesiten de nuestro apoyo, estamos con mucho gusto para poder atenderlos. Adri, Benny, muchas gracias por estar con nosotros, por estar a mi gente de grabación, a mi equipo que se está durmiendo, les agradezco mucho. Así es que esperamos vernos en los próximos. Benny, ¿algo que quieras decir, Adri? Solamente, ¿dónde se llama Medicritic? Aquí. Nos vemos. Muy bien, hasta luego.